Condesa o Santa Fe y Chapultepec. Y Xochimilco es mucho más que sus trajineras para el reventón. Es más que sus lagos y chinampas, es cultura viva, gastronomía, tradición, diversidad lingüística y amor a la naturaleza. Como me dijo Ricardo García Tlapalcóatl, integrante del colectivo, aquí todavía oímos el canto de los cerros y sabemos hablar con las piedras. Y las colecciones de Diego y Frida son motivo de orgullo y de pertenencia. Para concluir, quiero decirles que su lucha, a título personal, que su lucha nos dignifica a todos. Nos dice que estamos vivos, que no hemos perdido la brújula, ni la capacidad de valorar espiritualmente la belleza y el sentido de la ética. Nos recuerda el poder de la sociedad civil y yo se los agradezco muchísimo. Muchas gracias, Adriana. Sí, parece que aquí la palabra clave del momento es la extensión. ¿Qué se entiende por extensión? ¿Será una parte de la obra la que estará expuesta en Chapultepec? ¿Será toda? Ya han dicho que sí se va a reabrir después de muchos años de remodelación. Queremos pensar que hay una transformación brutal allá adentro después de tantos años. Fíjense un ejemplo, el Museo Metropolitano de Nueva York también está abriendo una sala nueva que costó $500 millones, que por cierto el proyecto lo ganó una gran arquitecta mexicana, Frida Escobedo, y para crear este espacio nuevo, que son más de 10,000 metros cuadrados en Nueva York, les ha tomado 3 años. El Museo de Rosa Olmedo tiene cerrados 5, en lo que parece que hay una renovación. Pero hay también un asunto, yo diría, de falta de imaginación. Pienso en el ejemplo de los italianos. Los italianos han logrado hacer circular y difundir su enorme patrimonio artístico, especialmente su obra del Renacimiento, de los artes del Renacimiento, gracias a la tecnología digital. Es muy común que obras clásicas del arte renacentista italiano, trasladadas al lenguaje ultra, digamos, de altísima resolución del formato digital, que además se le pueden hacer cosas, subir, mover, acercarse. Hoy viajan por el mundo sin demérito de la calidad artística de la obra, pero sin tocarla de su lugar original. ¿Por qué no pensar en una solución similar? Si no es nada del otro mundo en la actualidad, acudir a formatos digitales para reproducir la obra con enormísima calidad, sin dañar patrimonialmente su espacio original que le alberga. Pero en fin, hay que saber, habrá que ver a qué se refieren con esta extensión. Y claro, queda la pregunta central: ¿es legal o no? Estamos en un ámbito de legalidad, digamos, rebuscada, donde el nuevo convenio al que se logró ante un notario tiene cierta validez o no. Y la otra pregunta es: ¿tienen o no las autoridades culturales mexicanas, federales y de la Ciudad de México y de la alcaldía, vela en este asunto? Y para ello creo que será muy útil poder escuchar al licenciado Luis Cacho, pues quien tiene un enorme conocimiento de la infraestructura cultural de nuestro país y de la arquitectura jurídica que la sostiene. Entonces, Luis, por favor, pues volvamos a la misma pregunta que nos hicimos en la Casa Lam. Buenos días. Agradezco la invitación a participar en este foro, a los organizadores y principalmente a la comunidad de Xochimilco. Es un honor estar aquí con defensores del patrimonio cultural de la nación y con mis compañeros. Mis comentarios van a ser esencialmente jurídicos y trataré de ser muy concreto. En 1993, Dolores Olmedo estableció a través de un fideicomiso la creación del museo que lleva su nombre. Ahí estableció ella con
Nacional Financiera como institución fiduciaria, que se crearía este museo, en lo que actualmente conocemos como La Noria, que ha ido creciendo con los años, con sus colecciones particulares, esencialmente las que son patrimonio cultural de la nación, son las piezas arqueológicas, competencia del Instituto Nacional de Antropología, y la colección de Frida y de Diego Rivera, que son las más extensas de México y del mundo. Más de 120 obras de Diego Rivera y 24 de Frida Kahlo. Entonces, Dolores Olmedo estableció la creación de ese museo y dijo, así quedó en el fideicomiso original de 1993, que estaría a disposición del pueblo de México, siendo como fideicomisarios, o sea, jurídicamente son los beneficiarios en un fideicomiso, el propio pueblo de México, y que su obra debería de permanecer completa, las colecciones, en La Noria, y que únicamente se autorizarían préstamos temporales de una parte de la colección, como ha ocurrido en varias ocasiones, con el regreso después de un plazo breve. Esos son los lineamientos que Dolores Olmedo estableció en 93. En el 2002, poco antes de morir, hizo una modificación, hubo diferentes modificaciones, estando ella viva, y en el 2002, que es el último convenio modificatorio que tiene este fideicomiso, pues se hizo una compulsa de las diferentes modificaciones para que quedaran en un solo instrumento, y se siguió previendo, por disposición de Dolores Olmedo, que en La Noria estarían sus colecciones de manera permanente con préstamos temporales, que el fideicomisario es el pueblo de México y que su intención fue crear este museo para que el pueblo de México y el mundo pudieran disfrutar de estas obras, esencialmente las obras de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Poco después muere, y esta es la última versión y a la que debemos estar sujetos, porque en un fideicomiso el compromiso se establece entre la fideicomitente, que fue Dolores Olmedo, y la institución fiduciaria, hasta ese momento Nacional Financiera, y ella no dio facultades para que a su muerte se pudiera modificar el fideicomiso. No autorizó ni al comité técnico, no autorizó a ninguna otra persona para que tomara las funciones de fideicomitente cuando ella muriera, sino que su última voluntad a través del fideicomiso para el Museo Dolores Olmedo fue la del 2002. Y luego en el 2020 nos encontramos con un documento también ante notario que tiene modificaciones distintas, modificaciones respecto de lo que se pactó en el 2002 todavía por Dolores Olmedo. En esas modificaciones aparecen que NAFIN ya no va a ser la institución fiduciaria Nacional Financiera, sino que va a ser Citibank, y que entonces tampoco se menciona ya como fideicomisario al pueblo de México. Desaparece ya la figura del fideicomisario, se conserva todavía el objeto del museo es que lo disfrute el pueblo de México y el mundo, pero ya no se hace una mención específica al fideicomisario, como si existía en la versión original y en todos los cambios hasta el 2002. Esto que se hizo ante notario, yo lo considero irregular desde el punto de vista jurídico, porque Dolores Olmedo dejó establecido cómo se iba a regir el fideicomiso de su museo y cómo a su muerte iba a seguir operando el fideicomiso y el propio museo. Entonces esto es algo irregular
que de repente muere y años después hay modificaciones a lo que ella había dicho que no se podía modificar. Fue por eso que en la mesa redonda que tuvimos hace 2 meses en Casa LAM, pues se denominó revocar lo irrevocable, porque en base al de 2020 pues ya se estaba modificando lo que se había pactado en el 2002 por Dolores Olmedo como último acto respecto de su museo. Ahora, eso implica, obviamente, un incumplimiento a lo pactado en el contrato original del fideicomiso y a la última modificación que hizo Dolores Olmedo con Nacional Financiera. Además, en esta semana se ha presentado respecto de la actual fiduciaria, Citibank, pues una situación que todos conocemos por las acusaciones que tiene esta institución en Estados Unidos, la suspensión de actividades en México por lavado de dinero, y que está pasando ya las operaciones de Citibank, incluyendo la operación de los fideicomisos, entre los cuales está el fideicomiso Museo Dolores Olmedo, a Multiva, otra institución de crédito en México, por disposición de la Secretaría de Hacienda. En este caso específico, yo considero que Hacienda le correspondería, fuera de los demás fideicomisos, que obviamente son cientos o miles los que tiene Citibank como cualquier banco, que se retome la instrucción original de Dolores Olmedo, que fue que Nacional Financiera operara su fideicomiso, porque el cambio que aparece en el 2020 de fiduciaria no es por renuncia de Nacional Financiera. No aparece en ningún documento que he tenido a la vista en donde Nacional Financiera diga yo ya no quiero seguir operando este fideicomiso, sino que fue el propio comité técnico en el 2020 que le notifica a NAFIN: tú ya no vas a seguir siendo la fiduciaria y ahora se lo vamos a encargar a Citibank. Y es una de las cosas que el notario ya en el 2020 pues plasma en su escritura y lo hace pasar ante su fe. Entonces, pues este sería el momento en que Nacional Financiera, tomando la consideración especial del fideicomiso, porque aparte de Nacional Financiera tiene intervención también este fideicomiso, aunque es un fideicomiso privado, pero también Hacienda, como voy a comentar en un momento, participa, debería de retomar la intención original de Dolores Olmedo para volver a la fiduciaria que Dolores Olmedo dijo que fuera Nacional Financiera. En el propio fideicomiso se estableció, además del comité técnico, la existencia de un patronato que tiene por objeto vigilar el desempeño del comité técnico. Y ese patronato participan, entre otras instituciones, la Secretaría de Hacienda y, a título personal, pero por el puesto que ocupa, el titular, en el momento actual, la titular de la alcaldía Xochimilco. Entonces, dentro de las funciones del patronato, si está a vigilar la actuación del comité técnico, pues Hacienda y a la alcaldía Xochimilco le corresponde jurídicamente exigir, si es necesario ante tribunales, que se cumplan con las obligaciones que le corresponden al comité técnico, y la obligación principal pues es respetar las disposiciones originales de Dolores Olmedo, que una de ellas, la principal que estamos viendo ahora con el peligro, con la amenaza, el anuncio de que gran parte del acervo se va a ir a Aztlán, Dolores Olmedo dijo: se tiene que conservar mis colecciones en La Noria y solo se autorizan, como ha ocurrido en ocasiones, préstamos temporales. Por temporal pues podemos entender en el mundo del arte pues son 1 o 2 años, que es lo usual en México y en el mundo, pero no 40 años como se ha anunciado que Aztlán lo va a tener, pues eso no tiene nada de temporalidad. Obviamente está sujeto a un plazo, pero es un plazo pues que ya se pierde la intención de que las obras estén aquí y que solo por un periodo corto, como puede ser 1 año o 2 cuando mucho, vuelvan a su lugar original. Entonces eso va también en contra de la intención original
de Dolores Olmedo. Y corresponde jurídicamente primero a Hacienda y a la alcaldía exigirlo. Y también lo puede exigir como derechos colectivos. La comunidad, la propia comunidad de Xochimilco, la propia comunidad artística, que ven afectados sus derechos culturales, porque por disposición de Dolores Olmedo, sus colecciones privadas quedaron abiertas al pueblo de México. Ya no son servicios que presta el Estado, en donde es la obligación del Estado permitir el acceso a la cultura, pero sí es un particular que puso a disposición del pueblo de México, y así lo estableció en el fideicomiso que creó su museo, que todas estas colecciones estuvieran abiertas al público, lo cual se ha incumplido. Entonces eso pues puede ser obviamente recurrido por medios jurídicos ante tribunales y por la vía de amparo. Yo lo veo viable jurídicamente, pues porque se está incumpliendo la voluntad de una persona particular que puso a disposición del pueblo de México su propia colección artística integrada por obras patrimonio cultural de la nación. Eso es respecto del fideicomiso, a grandes rasgos. Ahora, hay obligaciones de las autoridades. Se pidió hace pocos meses, a través de la transparencia y acceso a la información, que el INBA diera a conocer qué acciones había tomado respecto de esto y sobre todo si estaba registrada la obra, porque toda obra, así sea de particulares, como es el caso, pero que tiene declaratoria de monumento artístico como la obra de Frida y la obra de Diego Rivera, debe estar registrada ante el INBA. Entonces el INBA contestó pues que no tenía esa información porque el propio museo, el propio comité técnico no se la había dado, lo cual incumple las obligaciones del instituto, porque la ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos prevé como una de las obligaciones del propietario de cualquier monumento artístico, en este caso las obras de Diego y Frida, que se registren ante el INBA. No es una decisión del particular, es una obligación, lo obliga la ley. Y entonces el Museo Dolores Olmedo, a través del comité técnico, debería de tener registradas todas estas obras. Y al tenerlas registradas, pues obviamente el instituto sabe qué obras tienen y puede de ahí derivar el cumplimiento de sus demás obligaciones. Entonces, el registro es obligatorio. No puede ser que la autoridad diga, pues no me ha contestado el comité técnico, no me ha dicho el museo qué obras tiene, pues yo no puedo hacer nada. Obviamente sí se puede, la ley lo prevé. La ley prevé obligación del particular. Si el particular no cumple, el instituto puede hasta hacer visitas de verificación. Manda una visita de verificación porque pues, es del dominio público que hay obras que son monumentos artísticos y verifica y registra las obras de Diego y de Frida que están en el acervo del museo. Con eso ya se tendría el conocimiento exacto de que esas obras siguen permaneciendo aquí, en el propio acervo del museo, como lo dijo Dolores Olmedo en su fideicomiso. Y ahora también es obligación de los particulares conservar y preservar las obras que sean monumento artístico. Y es obligación del propio instituto, del propio INBA, verificar que el particular, cualquier particular, pero estamos en el caso específico del museo, conserve y restaure esas obras. Entonces, también es obligación del instituto. Primero hago una visita de verificación, si ya te pedí la información no me la das, hago una visita de verificación para
ver qué obras tienes ahí y después para saber en qué estado se conservan, porque al particular, cualquiera que sea el dueño de un monumento artístico, debe preservarlo y conservarlo, y en su caso restaurarlo. Si no lo hace, pues le corresponde entonces al instituto hacerlo, pero por cuenta, o sea, los gastos que eso origine se le cobran al propietario particular. Pero eso no se puede hacer si no se conoce primero. Entonces el primer acto de autoridad debe ser: te hago una visita de inspección, veo, porque es conocido el acervo del museo, o el total de obras de Diego y de Frida que han constituido siempre su acervo, y el estado en que se encuentran. El instituto no puede, porque la ley no le otorga facultades, ahí sí la ley no lo prevé, no puede oponerse a que se trasladen de aquí, La Noria, a Aztlán, pero sí puede realizar todos estos actos para verificar que las obras sigan aquí y que estén en un buen estado de conservación y preservación. Lo que sí le corresponde a otras autoridades como Hacienda y Xochimilco, que ya lo mencioné hace un momento, pues es, a través del patronato, verificar y exigir hasta judicialmente que se cumpla la voluntad de Dolores Olmedo, que dejó plasmada en el fideicomiso que estableció el museo que lleva su nombre. A grandes rasgos, este es el panorama jurídico. He tratado de ser muy concreto, porque obviamente pues esto implica pues muchos antecedentes de legislación, de jurisprudencia, pero para los efectos que nos interesa en esta mesa que estamos compartiendo, ese es el panorama jurídico. Entonces, no queda sujeto a la voluntad del comité técnico. Se debe respetar la voluntad de Dolores Olmedo, y estos son los caminos jurídicos que se pueden seguir. Gracias. Gracias, Luis. Quiero regresar a la imagen del traslado de Tlaloc, porque podemos recordar que para trasladarlo pues, se montó en un camión con 4 ruedas y miles de cables gigantes para poder mover. El símil me sirve porque para mover la obra del Museo Dolores Olmedo se requiere también un camión con 4 ruedas jurídicas. Una, ya la has puesto muy claramente Luis, que tiene que ver con la estructura jurídica alrededor del fideicomiso. Pero hay otra que tiene que ver con las atribuciones y obligaciones de la autoridad en todos sus niveles, estatal, federal y local. Pero también tiene que ver con la estructura jurídica de nuestro patrimonio, que tiene una red de leyes en la materia muy complejas. Y finalmente, la cuarta rueda de este posible traslado son los propios derechos culturales de los mexicanos establecidos en la Constitución. Sin estas 4 ruedas no es posible moverla. Y si alguien conoce bien buena parte de estas ruedas es Wolfing, porque conoce nuestra legislación en materia de patrimonio, conoce nuestra legislación en materia cultural y puede decirnos si estas ruedas van a marchar o no, por favor. Muchas gracias, apreciable Edgardo. Es un enorme gusto y un privilegio compartir mesa con la querida Adriana Malvido, que se lo he dicho en corto y lo digo públicamente. Yo creo que Adriana es como una especie de cronista de los sucesos culturales, de las políticas culturales en nuestro país, pero al mismo tiempo no solo es cronista, es analista, y gracias a ella hemos conocido diversas problemáticas que tienen que ver con las políticas públicas de la cultura, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Recuerdo, nada más por poner un ejemplo, el caso de la colección Hellman, que ella también lo puso en la opinión pública, entre muchas otras. Así es que es un privilegio compartir mesa con ella, con Edgardo,
que sabemos de su vasta experiencia de diplomacia cultural, alguien que además ha conocido también las entrañas de la política pública del gobierno mexicano, y el licenciado Luis Cacho, que incluso fue titular de la unidad jurídica de la entonces naciente Secretaría de Cultura del gobierno federal, y evidentemente también es alguien que conoce todo el andamiaje jurídico, pero mucho más específicamente algo que también está en tela de discusión en estos días es la promulgación de un nuevo reglamento de esa Secretaría de Cultura del gobierno federal, de la cual él fue pues arquitecto fundamental, ¿no? Entonces, un privilegio también, licenciado Cacho, compartir mesa con ustedes, y desde luego mi enorme reconocimiento y por qué no decirlo, una expresión de orgullo por esta comunidad de Xochimilco, de la que formo parte como vecino, muy orgullosamente. Entonces me da mucho gusto compartir con ustedes. Yo quiero, mi planteamiento, digo, no repetiré exactamente lo que dije en Casa LAM, sino compartiré 3 aspectos que compartí con algunos de los compañeras de esta comunidad cuando tuve la fortuna de reunirme con ellos, y estoy muy agradecido por esta invitación. Primero, que nos encontramos ante un problema de orden legal. El licenciado Cacho hizo referencia a disposiciones que tienen que ver con el derecho privado y el derecho público, ¿no? El derecho privado, específicamente de orden civil, el que tiene que ver con el contrato de fideicomiso de la señora Olmedo, en la creación de este museo tan insigne, tan fundamental en la vida cultural de nuestra ciudad y del país. Creo que los planteamientos que ha hecho el licenciado Cacho son planteamientos bastante sólidos. Podrán controvertirse sin duda alguna, como el argumento que utilizó el comité técnico al responder nuestra carta, que por cierto no quiso aceptar, pero sin embargo se atribuyó el hecho de haber conocido dicha carta, pues alegando que primero que se falseaban nombres en las firmas, lo cual ya Adrián explicó que era totalmente falso, pero además dijo que el fideicomiso era privado y por lo tanto la colección era privada, ¿no? Entonces, así que no se puede, en otras palabras diría, no pueden hacer nada, pues es privado, es de un particular, lo cual es muy relativo y tiene una parte que también ya se ha explicado, y la parte que ya hemos explicado es el hecho de que efectivamente en el caso de los monumentos históricos y monumentos artísticos, estos pueden ser de distinto régimen de propiedad. Pueden ser propiedad pública, pueden ser propiedad privada, pueden ser propiedad de un municipio, de una entidad federativa, en fin. Entonces, lo que sucede es que al formar parte de esta colección varios monumentos históricos y artísticos, olvidan o deliberadamente dejan de lado el hecho de que no estamos cuestionando que sea privado. En ningún momento dijimos que no fuera privada, no, al contrario, lo reconocemos y se argumenta en la parte jurídica la modificación de este fideicomiso privado. Lo que estamos argumentando es que en esa colección hay monumentos históricos y artísticos que son de propiedad particular efectivamente, pero que tienen declaratoria de monumento artístico. Y al tener declaratoria de monumento artístico, pues estos pueden ser de 2 tipos, de propiedad pública, propiedad privada, pero los que son de propiedad pública
está expresamente establecido en la ley en sus características bueno, y ustedes recordarán que a propósito de uno de los artistas que forma parte de esa colección es el célebre Diego Rivera, y por ejemplo el muralismo de Diego Rivera está declarado patrimonio artístico, monumento artístico, de propiedad pública. Pero en la colección hay monumentos artísticos que no son propiedad pública, pero son de interés público, son de interés nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente, lo explicaba el licenciado Cacho, en particular está obligado a mantenerla en buena condición, este tipo de bienes. Y si desea restaurarles, lo puede hacer, pero con autorización de la autoridad competente, que en este caso sería el Instituto Nacional de Bellas Artes. Habló también el licenciado Castro del registro obligatorio. Ok, en nuestra carta lo que le pedimos a Bellas Artes, a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, díganos por favor cuál es el estado en el que se encuentran esos bienes. Y francamente, lo digo con todo respeto, la respuesta es como ustedes recordarán aquella revistilla que circulaba hace unos años, se llamaba de Lágrimas y Risas, porque la respuesta del instituto es verdaderamente de risa y de lágrimas, porque lo que dice es, les decimos que los bienes se encuentran bien. Ay, pues qué bueno, ¿no? Pues es un acto de fe, pues entonces creámosles. No, ya nos dijeron que estén bien, no, bueno, y vayámonos a dormir tranquilamente. No, señor. Yo insisto que si me apuran, estarían cometiendo una nueva violación. Una violación a los párrafos primero y segundo del artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 se refiere al derecho al acceso a la información. Y nosotros estamos solicitando información precisa y ellos no lo dan, y no lo dan deliberadamente. Hace un momento el licenciado Cacho argumentaba uno de los elementos que podría dar pie a recurrir al amparo como un instrumento de defensa. Yo diría que en este caso habría otra causal. Están violando el derecho al acceso a la información, y en el caso específico del Instituto Nacional de Antropología, me apena decirlo, porque es mi institución por la que hemos luchado tanto, pero el instituto no respondió, porque también pedimos que nos informara sobre los bienes arqueológicos, y los bienes arqueológicos, esos sí son de dominio público. Ahí no hay chance de que sean de propiedad particular, etcétera, etcétera. No, todos son propiedad de la nación. Y tampoco nos respondió. Yo no sé si a mis compañeros les llegó alguna respuesta, pero a mí no me llegó. Y luego la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México responde que no tienen facultad. No tiene facultad y que es un fideicomiso privado, por lo tanto no está facultado para intervenir. Y que si tenemos dudas, que acudamos a las audiencias de la señora jefa de gobierno. Digo, francamente, yo creo que hasta deberían de cuidar los términos en lo que responden las cosas. Es una enorme falta de respeto, pero al mismo tiempo hay una violación a los derechos culturales, que están establecidos en el párrafo 12º del artículo 4 de la Constitución, que están establecidos en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, están establecidos en la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Y hay un catálogo que se establece. Uno de ellos es el acceso a su patrimonio cultural. Hombre, perdón, yo creo que también tendría que sentarse a dedicarle un poquito a la lectura a estas cosas y saber de qué se trata.
Entonces, cuando responden eso, pues con la mano en la cintura están violando los derechos culturales, pues de quienes, desde mi punto de vista, de quien lo reclame, porque los derechos culturales pueden ser individuales o colectivos. Es más, la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México le reconoce legitimidad procesal a los colectivos, a los grupos, etcétera, en la forma que deseen ser reconocidos, ¿sí? Y establece que la Secretaría debe establecer los mecanismos para dicho reconocimiento. Entonces, pero además, artículo 26 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y artículo 5 de la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México, el 26 reconoce como autoridades en materia de aplicación de esa ley a la jefa de gobierno o a la persona que ocupe el cargo de jefe de gobierno, a la Secretaría de Cultura y a las alcaldías, pues con la novedad de que la alcaldía de Xochimilco tampoco nos respondió. Otra causal, no atendió el artículo 8 de la Constitución General de la República, que establece que toda autoridad debe respetar y atender el derecho de petición. Y nuestra carta fue eso, fue un derecho de petición con fundamento en el artículo 8. Entonces, yo digo que aquí es una cadena de violaciones normativas. No voy a abundar en esto porque ya el licenciado Cacho fue muy puntual en varios aspectos. Ese es el primer problema legal. El otro problema es un problema de política pública. El apreciado Edgardo hizo referencia, en lo que alcancé a escuchar de su intervención, al asunto de una especie de centralismo, en este caso de la política cultural. Y desafortunadamente, pues se hizo referencia a Chapultepec. Digo, o sea, ¿qué culpa tiene Chapultepec? No, pero efectivamente se ha convertido en un símbolo de centralismo, no por culpa de esa zona, digamos, per se, sino por el afán de las autoridades de concentrar todo en esa zona. O sea, ¿qué necesidad hay? Como si fuera tan fácil. Sí, vayámonos allá al Parque Aztlán. Pues sí, pero para empezar, a ver quién pompó, ¿no? A ver quién da para pagar entradas, para pagar el acceso. Eso no es gratuito. Entonces, ese es un asunto incluso de marginación, porque está privilegiando un sector social. Y en ese sentido, yo sí considero que la pregunta central sería para los distintos órdenes de gobierno: gobierno federal, gobierno de la ciudad, alcaldía de la ciudad de Xochimilco. Oigan, ¿qué necesidad hay de despojar a esta comunidad de uno de los poquísimos centros culturales? Porque el museo ni siquiera es solo museo, era un centro cultural donde había la exposición de ofrendas, muestras musicales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay una intencionalidad que no se alcanza a comprender en la política pública. Pero yo preguntaría también en el caso de la alcaldía, ¿y dónde está el Consejo de Fomento Cultural de la alcaldía? ¿No se supone que tiene que emitir observaciones a la titular o al titular de quien ocupe el cargo? No es solo el hecho, digamos, de que forme parte del patronato al que hacía referencia el licenciado Cacho. No, esa es una vertiente, y habría que preguntar qué ha hecho como parte del patronato. Pero no, también tiene un órgano colegiado, que es el asesor de la titular. ¿Qué ha hecho ese órgano colegiado? Ha salido en la prensa, entiendo que ha salido en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, hagan suyo eso. Hay una denuncia pública, mediática. Si están preocupados por la alcaldía, pues atiéndanlo.
¿no? Aunque nos digan no, pero atiéndanlo, ¿no? Pero nada, hay un silencio completo. Es un problema de política pública. No que las políticas públicas son muy incluyentes y el Plan Nacional de Desarrollo se construye con consultas, etc. ¿Dónde está la voz de los ciudadanos? ¿Cuándo se consultó a la comunidad de Xochimilco y a la comunidad artística en general? No lo hay. No lo hay, a menos que yo esté equivocado y alguien me corrija. Ese es el segundo problema. No voy a abundar en esto para no aburrirlos, pero hay un problema de política pública. Y el museo, con todo respeto, les guste o no, al tener un fideicomiso que se conformó con fondos públicos y al tener como parte de su colección bienes que son de propiedad o interés nacional, perdónenme, pero forma parte, por lo menos en una vertiente de las políticas públicas de este país y de esta ciudad. Y yo preguntaría entonces, ¿cuál es la política pública del gobierno de la ciudad y de la alcaldía? ¿Que acaso solo festivales y acaso solo fiestas y acaso solo comida? ¿Y esto otro qué? ¿Cuántas generaciones se están perdiendo el poder observar la creación artística de grandes artistas del siglo XX de nuestro país? ¿Cuántas generaciones? Ya ustedes sabrán mejor que yo. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema es un problema de carácter sociocultural. Están alterando la vida sociocultural de esta comunidad y la Ciudad de México. Al cerrar un espacio a donde se puede acceder a poder adquirir conocimiento sobre bienes culturales, se está alterando el derecho de una sociedad, de un pueblo. Pero también me parece que el problema social se da cuando no se atiende la solicitud de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que el problema sociocultural que altera la vida de la comunidad se convierta en un problema político. ¿Por qué? Porque entonces hay que recurrir a los medios, porque entonces hay que recurrir a plantones, porque entonces hay que recurrir a otras cosas, cuando, como diría el célebre filósofo Juan Gabriel, ¿qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? O él mismo, el otro filósofo, el señor Bucchi, diría, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces yo creo que en cuestiones tan elementales, por eso yo pregunto, y no hice referencia a otro órgano que se supone que está obligado a atender los derechos culturales, el Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, un órgano que creamos digo porque yo formé parte de ese equipo, que pensó en tener un Instituto de los Derechos Culturales y lo pusimos en la ley. ¿Para qué? Para que ayudara a defender a los ciudadanos el abuso que se comete contra sus derechos culturales. Y dicen que los derechos culturales son derechos humanos. Pues entonces los derechos humanos ya están siendo muy inhumanos. ¿Sí? Yo creo que esa institución, yo preguntaría qué ha hecho. Otro órgano asesor, otro órgano que se supone que es especializado. ¿Acaso le ha recomendado, acaso le leyó una interpretación adecuada a la titular de la Secretaría y a la señora jefa de gobierno? Va a decir, oiga, pues aquí sí hay una vertiente que nos corresponde, que es los derechos culturales de la comunidad de Xochimilco, que está diciendo, oigan, aquí estoy, pues háganme caso, no, ese es mi espacio cultural. Pues sí es privado, pero la señora Olmedo dijo que era para el pueblo de México. Entonces, si la comunidad de manera inmediata, más todos los que se sumen, no lo reclaman, pues ese pueblo de México no existe. Entonces tenemos que concretarlo, tenemos que darle vida. Y termino diciendo, me parece un grave error de parte del museo y de parte de la autoridad ver en esto una especie de ataque,
una especie de contrariedad a sus acciones, cuando de manera inteligente deberían verlo como una acción de alianza con la comunidad. Cuando se debería entender que oigan, ¿cuántas comunidades desearían tener gente activa defendiendo sus bienes culturales? Son poquísimas. Mencionó algunas Adriana, ya hizo referencia a Edgardo, al célebre caso aquel de Cuautinchan, entre otros. ¿Qué necesidad hay de llegar a una especie de confrontación a estos niveles? De verdad, yo exhortaría a la alcaldía, al propio museo, a la insatisfacción de la respuesta de la Secretaría de Cultura. Oigan, pues una mesita de trabajo, ¿no? Una mesa de diálogo, donde cada quien exponga lo que a su derecho convenga. Y sobre todo que se dé cuenta de qué ha hecho la autoridad. A mí que no me vengan a decir, ay, no, es que no tenemos facultad. Es un o sea, mangos. Eso no es verdad. O sea, otra vez mentira, otra vez engaño. Por eso insisto, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces, les agradezco muchísimo y felicidades por esta lucha, este trabajo. Parece que de lo poco que está claro de la respuesta oficial del museo es que se iba a reabrir en el 26. Eso parecería no estar en duda, pero han insinuado que puede reabrir una suerte de centro cultural. No sabemos exactamente qué va a pasar con la obra. Imagínense, al revés, imagínense que un día amanecemos con la noticia de que el Museo de Arte Moderno en Chapultepec decidió rentarle a Six Flags sus 100 obras maestras y dice, no vamos a cerrar el Museo de Arte Moderno, lo vamos a convertir en un centro de talleres artísticos para toda la ciudadanía, no hay problema. Eso es el equivalente, digamos. Entonces, es curioso porque uno de los lemas centrales de la política cultural del gobierno mexicano de la administración pasada fue: mi patrimonio no se vende. Habría que responder a ese lema, habría que renovar ese lema diciendo: nuestro patrimonio, el de esta comunidad, pues no se renta ni se traslada, ¿no? También es una manera de defenderlo. Dicho esto, creo que ya hemos expuesto en amplitud los argumentos que nos han congregado aquí, y creo que hay un espacio todavía para algunas preguntas o algunas participaciones de los asistentes. A ver. No, nada más en lo que acabas de mencionar, que es cierto, al principio hubo una comunicación a través de los medios oficiales en torno al convenio que se hizo, y pues algunos datos, ¿no? Que logré recoger, porque intentar entrevistar a los protagonistas de esta historia fue imposible. No intentarlo, intenté. Conseguir una respuesta fue difícil. Lo intenté con el Grupo Aztlán, lo intenté con Guadalupe Phillips Olmedo, a través de Phillips Margain, perdón, a través de los medios a los que me enviaron, que era una agencia de relaciones públicas. Total que se intentó, pero ha habido, lo que dice Wolfi, una comunicación muy escasa, muy a cuentagotas y muy reactiva a lo que el colectivo de ustedes ha hecho. Entonces hace falta claridad, sentarnos a dialogar, ¿no? Por ejemplo, hay algo, Dolores Phillips Margain, que es ahora la directora del museo, en una de las declaraciones que hizo al inaugurarse el altar en Aztlán, porque hace unos años la ofrenda se hizo en Aztlán, y ahí algún reportero le preguntó y dijo que aquí en La Noria permanecerán las oficinas del fideicomiso, la colección de arte popular y los talleres, y no ha informado nada más. Entonces es muy importante, ¿no?, que se genere información precisa, porque además se presta suspicacias a pensar qué están planeando, ¿no? Si no contestan. Hay otro punto muy importante que es, creo, y no sé, ustedes que conocen la ley,
creo que está establecido cuánto tiempo puede estar, por ejemplo, un cuadro, una obra fuera de México y no exhibida en su lugar. Creo que hay una ley que habría que indagar, ¿no? Porque, díganme ustedes, digo, podemos ir a la casa de Frida Kahlo, pero ¿cuándo vemos, si no es aquí, ese patrimonio tan rico? Entonces, bueno, era nada más eso. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad con la maestra Isla Trujillo, que formó parte pues de esta inquietud, y sin embargo entiendo que como que recibió hay alguna amenaza, alguna amedrentación, etcétera. Yo creo que no tiene caso. Si cada uno de nosotros ahora sí que tiene cuentas pendientes, pues los arreglará sin duda alguna, pero a raíz de un acto, desde mi punto de vista noble, de dar a conocer también su opinión sobre el Museo Dolores Olmedo, pues me parece que sí es serio, ¿no? Entonces quiero expresar mi solidaridad con ella, porque también ella en un principio, digamos, formó parte, digamos, de esta inquietud de defensa de este museo. Perdóname. Sí. Luis, ¿quieres agregar algo más en conclusión? ¿O nos esperamos entonces a saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algún comentario, por favor? De parte de Luz María, pregunta: ¿no es delito penal por haber cambiado o quitado el término para el pueblo de México de las escrituras? Segundo, en 2020, en el cambio de la FIN a CIBAN, ¿no es también un delito? Tercero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante esto? Es a Luis Cacho y a Wolfico. Gracias. Un delito no podría considerarlo así, como un delito. Lo que sí obviamente es una irregularidad desde el punto de vista civil, desde el punto de vista mercantil, porque el fideicomiso es un contrato mercantil. Una posible responsabilidad de quien promovió esta modificación al contrato de fideicomiso, y hasta del notario que lo formalizó en una escritura. Obviamente sí puede haber una responsabilidad, no una responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad de otro tipo, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa para el caso del notario, y de ahí se derivan por las posibles consecuencias fuera del ámbito penal, pero sí las responsabilidades por haber modificado un instrumento en escritura pública que no podía modificarse, porque así se estableció desde el propio fideicomiso original, el que firmó Dolores Olmedo, y la última modificación que hizo en el 2002. Entonces, eso es a lo que yo me centraría. Responsabilidades civiles y administrativas, esas sí son muy claras. Penales no las veo, pero las otras sí. Hay otra pregunta más que me parece muy oportuna. La presenta Rosa Margarita Álvarez. Nos dice: ¿quiénes integran el comité técnico? Y la otra pregunta está un poco relacionada con la anterior, que es: ¿el comité técnico tiene facultades legales para modificar el fideicomiso? Eso ya se responde, pero esto primero. ¿Quién integra el comité técnico? El comité técnico está integrado por los 4 hijos de la coleccionista. 2 de ellos ya fallecieron, y sus 4 nietos, que son Dolores, Guadalupe, y perdón que no me sepan los otros nombres, ¿no? Y se supone que junto a la Secretaría de Hacienda son custodios
del rico patrimonio que heredó Dolores Olmedo al pueblo de México, pero básicamente son los descendientes, aunque a ellos no les hereda todos los bienes. Es que eso es muy importante de decirlo, ella misma lo dice. A mis hijos los eduqué muy bien. Bueno, en esa entrevista lo dice todo. Sí, ya está circulando en la página del colectivo en Facebook, si quieren darle una leída a esa parte, donde dice: dejé a mis hijos muy bien educados, con recursos para que esto no sea necesario tocarse. Ahora no sé si tienen facultad para cambiar. El fideicomiso, como acaba de mencionar Adriana, tiene un comité técnico que actualmente está integrado por los descendientes de Dolores Olmedo, de manera general, sus hijos y sus nietos, y no tiene facultades. No tiene facultades porque Dolores Olmedo no se las dio. Dolores Olmedo no previó que a su muerte el fideicomiso se pudiera modificar por decisión del comité técnico o por decisión de alguna otra persona, sino que ella estableció las bases del comité, y al no decir que se podía modificar, es por eso que debemos sujetarnos pues a lo que fue su voluntad, su última voluntad como fideicomitente de este fideicomiso. Pudo haber dicho: cuando yo muera, pues tal persona, mis hijos, mi hijo, puede tener facultades, tendrá facultades para modificar el comité, para modificar el fideicomiso. El propio comité podrá hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, si no lo hizo, pues el comité técnico no tiene esa facultad. Hay un elemento que incluso ellos han usado como argumento. Dice que al dejar de existir la señora Olmedo, se reconoce en el contrato original que la autoridad máxima va a ser el comité técnico. Entonces, que como autoridad máxima sí ha procedido, digamos, legalmente. Es un asunto interesante del litigio. Yo coincido en mayor medida con el criterio del licenciado Cacho, y al mismo tiempo que evidentemente no está configurado ninguna conducta para considerarse delito la acción, digamos, de este comité con relación a los cambios que se han hecho al fideicomiso. Listo. Me parece que no hay otras preguntas. Si hay otras preguntas, bueno, ¿cómo estamos en tiempos? Nos quedan unos minutos. Ok. La siguiente pregunta es de Araceli Peralta, de Xochimilco. ¿Qué acciones se podrían realizar y qué posibilidades de éxito hay ante tanta irregularidad jurídica en este proceso del comité técnico? La pregunta, por favor. Porque yo, ¿qué culpa tengo? Yo en principio creo que lo que ha empezado a hacer la comunidad, en primer lugar, organizarse es un enorme paso, porque evidentemente tendría que están mostrando, digamos, su interés legítimo con relación a la defensa de este espacio cultural, ¿no? Primer lugar. Segundo lugar, yo creo que ha habido una serie de documentos, una serie de planteamientos mediáticos que yo no tengo duda que la comunidad debería de hacer los suyos, debería de actuar ya como digamos, parte interesada, y entonces reclamar, lo digo en estos términos coloquiales, y entonces reclamar la actuación de la autoridad inmediata, para empezar la alcaldía, buscar el diálogo, siempre entrevistarse con ese consejo, exponer todos los elementos, y por qué no buscar una entrevista también en el Instituto de los Derechos Culturales con su titular. Yo creo que es de manera directa, y diría yo, hicimos referencia a este tema del amparo. Yo creo que habría dos vertientes y habría que explorarla. Creo que el licenciado Cacho, para la parte específicamente de este instrumento de fideicomiso,
ha dado argumentos muy claros, muy contundentes desde mi punto de vista, que podría, y que también el señor notario que dejó su opinión, da elementos en ese sentido. Yo lo que diría es que tendrían que explorar esa posibilidad para recurrir a esta garantía, el juicio de amparo. Tercero, yo los felicito sinceramente porque han empezado a organizar una serie de eventos artísticos. Esta mesa misma me parece que es otro acto relevante, y toda esa imaginación yo creo que tendría que seguir expresándose, tendría que seguirse manifestando, y sobre todo no dejar de insistir en buscar un acercamiento con el comité técnico o a quien éste designe, para efectos de que, por ejemplo, han anunciado que el museo se va a abrir el próximo año. Ok, a ver, ¿por qué no firmamos un acuerdo? No, ¿por qué no firmamos un documentito donde estemos de acuerdo con su planteamiento? Necesitamos tener mayor certeza, mayor seguridad, incluso mostrarse como coadyuvantes, digamos, de este museo, que la comunidad se presente como un aliado en ese sentido. Ahora, ¿qué posibilidad de éxito hay? Sería muy irresponsable decir, no, sí, vamos a triunfar, etc. Hasta ahorita que hemos recibido, como se dice en el argot jurídico, hemos recibido puro palo, ¿no? Pura negatividad, etcétera, evasiva, etcétera. Pero eso no significa que hay elementos latentes a los que se pueda recurrir. Entonces, creo que hay una infinidad una serie de cosas que ustedes han estado haciendo, y sobre todo buscar su difusión mediática. Las redes sociales ahora son extraordinarias para todo eso. Tienen aquí, por ejemplo, la Facultad de Artes de la UNAM, tienen la UAM Xochimilco, tienen instituciones académicas a las que pueden recurrir a solicitar apoyo. Entonces yo creo que elementos para poder seguir, digamos, en la defensa de este museo los hay. Muchas gracias. Bueno, en la firma del convenio estaba el gobierno de la Ciudad de México, que encabezaba la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, ella es un personaje protagónico en este proyecto. Estaba el fideicomiso y estaba el grupo Mota Angel, que son los dueños de Aztlán. Y yo también, hablaba ayer con Eduardo Cruz Vázquez, él forma parte del grupo de reflexión en economía y cultura, del que también formo parte, y él me decía, no puedo ir, él vive fuera de México, pero ¿por qué no llevas de mi parte? Así me dijo, me pidió a la mesa, a la reunión, la propuesta de que busque el colectivo al grupo Aztlán. Digamos, a preguntar, ¿por qué hay algo aquí muy raro? Aquí, en la puerta del museo, está el anuncio de que abre en 2026, y en Aztlán hay un anuncio pronto, Museo Dolores Olmedo. ¿De qué están hablando? Entonces, les traigo la propuesta de Eduardo. La última pregunta dice, ¿qué implica concretamente el Contrato Nacional Financiera o CITI en cuanto a beneficios y alcances? Igual para el doctor Polfi. Bueno, pero el que dio más elementos fue el licenciado Cacho, así es que yo le cedo la palabra a él. Independientemente de que Nacional Financiera tiene una larga experiencia como institución fiduciaria y ha operado durante muchos años importantes fideicomisos privados y algunos fideicomisos y también fideicomisos públicos. La voluntad de Dolores Olmedo fue que la fiduciaria fuera Nacional Financiera. Entonces, respetando
la voluntad de Dolores Olmedo, pues es algo que debemos estar. Y obviamente Dolores Olmedo, al ser Nacional Financiera, pues una institución fiduciaria del Estado, pues así lo consideró. La experiencia de NAFIN en este tipo de negocios fiduciarios, sus funcionarios en ese entonces y obviamente los actuales, que son funcionarios que se forman de carrera, y su voluntad que fuera Nacional Financiera. No, obviamente en ese tiempo pues no existía CIBAC, pero habiendo otras instituciones financieras, Dolores Olmedo decidió, pues yo quiero que mi fideicomiso lo opere en NAFIN, pues entonces debemos estar a la voluntad de Dolores Olmedo. No sé si hay tiempo de contestar nuestras dos preguntas. Dice Juan Larrabaque: ¿dónde están los representantes en la Cámara de Diputados y Senadores para que nos apoyen en este tema? Pues no están. ¿A quién corresponde? No, bueno, en efecto, yo creo que hay diputados locales que tendrán que ustedes buscan una interlocución natural con ellos, ¿no? Yo creo que incluso se podría recurrir a la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Hay varias comisiones. Bueno, yo creo que hay que plantearles el problema. Hasta entiendo que hay, bien decía el maestro Edgardo, hay legisladores de Xochimilco. Habría que saber, digamos, de su posición, de si son solidarios, etcétera. Y ya no voy más lejos al Congreso de la Unión. Lo que hay que buscar es el diálogo. No, evitar a toda costa, digo, ya demasiado confrontados estamos. Ya ven ayer cómo terminó el asunto en la comisión permanente, una cosa de vergüenza. Entonces nosotros insistamos en dialogar, en entrevistarnos, en plantear puntos de vista. Creo que esa es la mejor arma. Sí. Y yo no dejaré de insistir en ese punto que hace un llamado a los responsables del Museo de los Olmedo, que no ha habido en ningún momento ánimo de confrontación, de descalificación, de mucho menos. Hemos abierto esto porque es un debate necesario, es un debate de carácter público. Su respuesta ha sido necesaria y necesariamente hostil y defensiva. Es tiempo de dialogar, simplemente estamos abriendo el diálogo en muy distintos frentes y afortunadamente también los medios periodísticos mexicanos lo han retomado sus espacios, digamos, reconociendo que está en un tema de interés nacional, ¿no? Y diré una última cosa, y es, hay otro argumento que poner en la mesa, y es que el museo forma parte de lo que yo llamaría un corredor ecoturístico y cultural fundamental para la ciudad, que comprende la Facultad de Artes y Diseño, que comprende toda la zona lacustre de Xochimilco, que comprende este museo y que son un corredor fundamental, que son parte de una estructura necesaria para la ciudad, porque tiene un impacto turístico, económico, cultural y educativo, porque tenemos aquí a una de las principales escuelas de educación artística del país. Entonces, no podemos quitarle a este corredor una de sus piezas, simplemente no se puede. Y finalmente, para seguir con esta temática del arte en Xochimilco, nos pregunta Gema Gómez de la Garza, va dirigida a Adriana Malvido: ¿qué posibilidad hay de que los habitantes de la demarcación y de la ciudad puedan exponer sus obras en el recinto para impulsar el arte de la comunidad mediante sus saberes y el arte? Yo creo que lo pueden proponer. Me parece una idea buenísima. Cuando entrevisté a varios de ustedes del colectivo, Michelle me decía, y me pareció una idea brillante, muchas infancias, muchos niños, niñas venían aquí a los talleres de verano. Me comentaba que ella se hizo pintora después de acudir a estos talleres, es decir, se inspiró, le gustó, dijo, yo quiero dedicarme a esto. Entonces ella me decía, y me pareció buenísimo, ¿por qué no los papás, ¿no? de niños y niñas que han venido a los talleres reúnen
esas obras que hicieron esos niños, casi todos los padres, madres, guardamos los dibujos de nuestros hijos que pensamos que son los mejores del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una exposición, por ejemplo, de eso? Yo creo que ideas como estas propositivas tienen un lugar muy importante en la lucha que tienen. Pues concluimos, si quiere usted cerrar y dar por terminada esta sesión, por favor. Pues bueno, les agradecemos a todos los presentes, al público de Xochimilco y de los alrededores que acudieron a este evento con grandes ponentes y doctores y especialistas en antropología, historia y arte, periodismo. Muchísimas gracias por venir, estamos muy agradecidos. Gracias.